Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. A ver, si viste como te dicen alerta amarilla, alerta anaranjada, alerta roja, ¿cómo está la provincia? La provincia está en alerta roja. La verdad que la situación financiera de la provincia es muy complicada. Esto tiene que ver con lo que hoy se está planteando en la legislatura, que es la necesidad de contar con instrumentos de financiamiento. Cuando llegamos a la gestión, el Fondo Unificado de Cuentas era inexistente, una deuda con contratistas de obra pública que tenía 6 meses de atraso, que tiene 6 meses de atraso, una deuda flotante muy importante. Es decir, que desde el punto de vista financiero la provincia está muy complicada. ¿Qué es que está complicada desde el punto de vista financiero? Que se necesitan instrumentos como para poder tener previsibilidad, y esos instrumentos es lo que está solicitando el gobernador Perotti a la legislatura. Manifestaciones de esto, por ejemplo, la situación de los municipios, muchos de los cuales están con dificultades para pagar sueldos. Manifestaciones de esto es lo que está pasando con el tema de las empresas que tienen adjudicadas obras públicas y que hoy no las pueden llevar adelante, en muchos casos por la imposibilidad del Estado de hacer frente a esas deudas. Un caso es el de la Ruta 1, digamos. En la Ruta 1, frente a 50 y tantos despidos, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Esa conciliación venció. Hoy, digamos, entre la empresa y la UOCRA, con intervención del Ministerio, se logró pactar que haya una rescisión de los contratos para que los trabajadores accedan al Fondo de Desempleo, con el compromiso de retomarlos una vez que arranque nuevamente la obra. ¿Cuánto dura un Fondo de Desempleo? El trabajador de la construcción tiene, digamos, un régimen especial que es distinto al del trabajador común. Se compone un fondo que se liquida al momento que se extingue la relación. De todo el dinero, digamos. Se hace del dinero al momento que se... Y ese fondo se fue construyendo, digamos, durante los años de trabajo, con un porcentaje de los haberes de los trabajadores. Ahora, Juan Manuel, quiero ir al hueso en esto. Hay una alerta roja y es un título que tiene todo un desarrollo. Pero en tu experiencia, digamos, como laboralista y sobre todo como siendo parte hoy, digamos, del Ministerio de Trabajo, el viceministro de Trabajo o el secretario de Trabajo de la provincia, ¿ves real preocupación de los empresarios o hay un acting también de los empresarios en algunos casos? Sinceramente, digamos, en estas cuestiones, digamos, que vos percibís cuando hay una persona que sobreactúa la situación de su empresa. En los contratistas de obra pública la situación, la verdad que es real, porque no están cobrando. Es decir, si las empresas no cobran los certificados desde el mes de julio o agosto, evidentemente están en un problema. Yo creo que ahí hay una situación real de no poder llevar adelante las obras, de tener dificultades para financiarse. Durante todo este tiempo, los empresarios tuvieron que pagar los sueldos de los trabajadores, y lo tuvieron que hacer buscando distintos mecanismos. Es más, cuando en algún caso rescindieron los contratos, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que significó que esos trabajadores tengan que volver y se les siga liquidando el sueldo. Entonces hoy lo que buscamos es ingenierías, y lo hacemos en conversación, sobre todo con la UOCRA y con las empresas, ingenierías, esperando que la situación se normalice. Y la situación se va a normalizar en la medida que el Estado pueda tener una previsibilidad de decirle a las empresas, bueno, la deuda acumulada estamos en condiciones de pagarla
de esta manera, quizás con plazos más largos que los que se tienen que pagar o los que se pueden pagar habitualmente por ley de presupuesto, y podemos empezar a hablar de los certificados que se vayan devengando actualmente con el transcurso de la obra. Yo creo que en el caso de las empresas públicas, la situación de las empresas de obra pública, la situación es complicada, digamos. Yo no puede sé, haber algunos casos, digamos, donde hay sobreactuación, pero la mayoría pero sí, en general la situación es complicada. Quiero ir al punto de inflexión que marcaba sobre un hecho en particular que se está viviendo en la ciudad de Santa Fe, que es el Sanatorio Sagrada Familia o la Clínica Sagrada Familia. ¿Por qué 5 veces se cita al empresario que aparece como dueño con 50 empleados que pueden quedarse en la calle, y esas 5 audiencias no tuvieron un resultado positivo en ni siquiera encontrarlo con la fuerza pública, ir a los domicilios donde podría estar este empresario y no aparece? Te agradezco la pregunta porque realmente me parece que es algo que nos sorprende a todos, digamos. Uno por la experiencia que tiene en la materia laboral, y además quiero decirlo, en el 99% de los casos, con dificultades económicas, con empresas en crisis, con empresas que plantean despedir o suspender trabajadores, van al Ministerio de Trabajo, se sientan con el sindicato, se trata de buscar alguna solución, a veces se encuentra, a veces no se encuentra, a veces la solución llega después de medida de fuerzas, pero hay una dinámica de las relaciones laborales que se cumple justamente en el intercambio. Esto no quiere decir que el intercambio sea amistoso ni que vayan todos contentos, sino que es un intercambio a veces muy duro, a veces las reuniones son ásperas. Digamos. ¿Ni siquiera apareció un apoderado? Claro, el tema es que en este caso, ¿de qué sirve una audiencia? Para que entienda la gente que nos está escuchando en Rosario, en Rafaela, en San Lorenzo, en Sunchales, en el departamento de las Colonias, o sea, es un cardiólogo prestigioso de Santa Fe que era dueño de esta clínica. Podría tener socios, pero la figura visible era él. Es raro, digamos, que termine manchando su nombre, no apareciendo en 5 audiencias, digamos, de laborales. Es así, aparte fue citado en forma, digamos, normal, como se cita habitualmente. En otras oportunidades fue la policía con un patrullero, lo instaló en la puerta de los domicilios que teníamos denunciados. No compareció un apoderado. Y aparte la situación va escalando, porque ahora también nos encontramos, porque el fiscal pidió un informe al Ministerio de Trabajo, que hay una denuncia penal por vaciamiento, es decir, cada vez más el conflicto va escalando. Y esto tiene que ver básicamente con la falta de predisposición a sentarse, a explicar la situación, a decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. O sea que hay una denuncia penal por vaciamiento. Hay una denuncia penal por vaciamiento ¿Lo realizan los empleados, delegados del sindicato de ATSA. Está hecha la denuncia, todavía no hay ninguna medida tomada, al menos que yo conozca, por parte del Ministerio Público de la acusación. Pero esto va a seguir escalando justamente porque no hay una instancia de diálogo. Uno sabe que en el mundo en el que vivimos garantizar el éxito de las empresas es imposible, digamos. Pero eso lo saben los empresarios, lo saben los trabajadores, lo saben los sindicatos, lo sabe el Estado, que, digamos, de alguna manera siempre está a expensas de que las cosas vayan bien o mal. Lo que bajo ningún punto de vista está bien es que uno no concurra cuando el Estado lo llama a poder enfrentar la situación, a decir, fíjate vos que la presencia, digamos, personal del titular
ni siquiera es necesaria, al menos en el ámbito administrativo, cuando uno otorga un poder a una persona que lo represente con facultades suficientes para poder intercambiar posiciones. Es decir, realmente no se entiende, y lo único que está logrando de esta manera es encrespar los ánimos, que el conflicto se siga profundizando, que las acciones no ya solo laborales o civiles, sino penales. Voy a ir al grano, por ejemplo, la propiedad donde está emplazada justamente el sanatorio o la clínica, aparece, digamos, a nombre de quién. La clínica la explota una sociedad, una sociedad que, digamos, presentó un concurso preventivo. De ese concurso preventivo tiene que salir, digamos, cuáles son los bienes de la sociedad, cuáles son los créditos que tiene la sociedad, cuáles son las deudas que tiene la sociedad. Sin perjuicio de ello, esto no significa que uno no tenga que concurrir o uno no tenga que darle un tratamiento a sus relaciones laborales, digamos. Y ahí es donde está el punto que yo avisoro, que lo único que va a lograr es seguir empeorando el conflicto, digamos. Quiero una síntesis del caso, yo ya digo, es el affair Banco Nación Vicentín. Y se habla tanto de distintas posibilidades de salida. Una, la estatización, que es el ala más dura del Banco Nación, que lo pone de relieve, digamos, en algunos informes, digamos, que llegan al presidente directamente. Otros, desde el Ministerio de la Producción de la Nación, en el caso de Culfas, dicen cabe la posibilidad de generar todas las herramientas como de encontrar solución, porque viene la cosecha de abril y mayo, y creo que pueden empezar a pagar, y por lo tanto puede reactivarse un poco lo que significan las economías regionales. Ahora bien, ¿puede haber un efecto de un mix entre lo público y lo privado para el futuro de Vicentín? Me parece que hoy se barajan todas las alternativas, digamos. Se baraja el mix, se baraja lo de que pueda empezar a afrontar las deudas. De hecho, el concurso preventivo tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque el concurso preventivo lo que le permite a Vicentín es decir, bueno, toda mi deuda no la dejo de pagar por un tiempo, digamos, hasta que pueda hacer una propuesta, hasta que la acepten los acreedores, que se firme un acuerdo. Es decir, que de hecho no tiene más obligaciones respecto de la deuda, al menos por un periodo de tiempo. Si a eso yo le sumo que tengo ingresos de la cosecha, daría la impresión de que es una alternativa de que empiece a girar y a generar actividad, digamos, con esos mismos ingresos que percibe. La otra cuestión es que los ingresos no sean suficientes y que tenga que evaluarse alguna especie de mix o público-privado o con intervención de terceras personas. También hay que decirlo que en el contexto actual de lo que se conoce públicamente, de las denuncias que hay radicadas, aparece como muy difícil que los actuales titulares de Vicentín, digamos, logren alguna de estas alternativas, digamos, porque lo que se empezó a conocer, sin duda va a dificultar cualquiera de las alternativas que no sean sale solo Vicentín con el concurso, digamos. Parece que sale solo Vicentín con el concurso es si lo que le ingrese le alcanza para poner en actividad la firma. De otra forma yo veo difícil, no, obviamente uno habla por lo que se conoce públicamente, veo difícil que se pueda lograr un mecanismo con los actuales titulares de la firma, digamos. Sí, sobre todo después de la denuncia de Policita, donde no sé si es un criterio muy personal, pero me llama la atención porque los desembolsos de crédito son desde que comenzó el Banco Nación. Y que claro, hay una parte, digamos, que parece el Triángulo de las Bermudas, ¿no? No aparece la gestión melconiana. Esa parte, digamos, bueno, a ver, lo que creo es que en tanto y en cuanto
Vicentín no salga, nos vamos a ir enterando cada vez de más cosas. Eso es lo que va a pasar. Gracias, Juan Manuel. No, gracias a vos por la invitación.